Clasificación del tejido epitelial. El tejido epitelial se divide en dos grandes grupos, de revestimiento y glandular. El de revestimiento se refiere a los tipos celulares que recubren las superficies externas y también las cavidades internas del organismo, mientras que el glandular, los tipos celulares que tienen actividad secretora. Epitelios de revestimiento. En cuanto a forma, las células epiteliales pueden presentar distintas formas de acuerdo con la función que éstas desempeñan. Pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas. Número de capas o estratos. El tejido epitelial de revestimiento simple es el que está conformado por un solo estrato o una sola capa de células. El epitelio de revestimiento simple, que es plano, presenta células aplanadas con una prominencia central ocupada por el núcleo. El citoplasma es delgado y poco perceptible en el microscopio. El epitelio de revestimiento simple, que es cúbico, presenta células con núcleos redondos y centrales. Y en el epitelio de revestimiento simple, que es cilíndrico, las células son más altas que anchas y los núcleos generalmente se encuentran en el tercio basal. Y el estratificado está constituido por dos o más estratos celulares, y estos también pueden ser planos, cúbicos y cilíndricos. Otro tipo de epitelio de revestimiento es el pseudoestratificado, caracterizada por ser un conjunto de células de varias formas y tamaños, ordenadas todas en una sola capa o estrato, estableciendo contacto con la membrana basal. Epitelios glandulares. La organización estructural del tejido epitelial glandular es similar a la del tejido epitelial de revestimiento en cuanto a la formación de grupos de células unidas entre sí, con la diferencia de que las células de este tienen actividad secretora, es decir, incorporan los nutrimentos, los procesan y el producto final lo secretan. El tejido epitelial glandular está dividido en dos, exocrino y endocrino. El tejido glandular exocrino se caracteriza porque su producto de secreción pasa por ductos hacia las superficies externas o internas del organismo. El tipo de secreción que éstas generan pueden ser mucosos, serosos y seromucosos. Número de ductos que lo conforman. Teniendo en cuenta el número de ductos asociados a la unidad secretora del tejido epitelial glandular exocrino, se pueden considerar dos variedades. Simple. Cuando la unidad secretora está relacionada con un solo ducto, por ejemplo, glándulas sudoríparas. Y compuesta, cuando la unidad secretora está conectada a más de dos ductos, por ejemplo, una porción exocrina del páncreas. El tejido epitelial glandular endocrino se caracteriza por sintetizar hormonas, las cuales al ser secretadas directamente al torrente sanguíneo, ocasionan un efecto en las células próximas o en células de órganos distantes. Carece de ductos y se encuentra asociado al tejido conjuntivo, de acuerdo con la forma en que se agrupan sus células.
Se clasifica en dos tipos, cordonal o folicular. Cordonal. Las células que conforman este tipo de tejido se alinean y forman cadenas de células o cordones. Estos se encuentran rodeados por tejido conjuntivo y capilares. Folicular. Este tejido se caracteriza porque las células que lo conforman se agrupan en folículos a manera de esferas o pelotas. Los folículos son estructuras cerradas asociadas externamente con tejido conjuntivo y capilares. Almacenan temporalmente en su interior el producto de secreción.